Lucas 8, desde, desde el 40 al 48. Involucro en este tema o está involucrado en este tema la hija de Jairo. Dice el subtítulo, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Lucas 8, 40, 48 y tenemos otros pasajes referidos que hablan de lo mismo y que nos van a servir, hermanos, para quizás entender o creer. Entonces yo había puesto el tema, la mujer que tocó el manto, pero también puse el tema, la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre. Entonces, es muy distinto tratar el tema, la mujer que tocó el manto o la mujer que del flujo de sangre, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, hermano? ¿Cómo deberíamos de tratar este tema, no? En esa vertiente hay muchas cosas, porque si yo analizo o tengo en mi mente, lo primero que se me viene a la mente es, y siempre lo he hablado aquí, la mujer del flujo de sangre, ¿no? Pero al revisar la palabra, el subtítulo de la Biblia dice la mujer que tocó el manto. Es como más proactivo, ¿no? Y siempre la fe es como más proactiva, pero en nosotros, en nuestra naturaleza humana, está lo inherente al dolor, a la desesperación de esta mujer, y se nos queda más el asunto de la debilidad, porque nos identificamos mucho con ello. Pero es muy peligroso también identificarse demasiado con eso, porque entonces no damos paso a la creencia, no damos paso a la fe. De tal manera que me reprendo a mí mismo, por decirlo así, y combato cualquier pensamiento que afecte mi posible desarrollo en el crecimiento a través de Jesús, mi posible evolución, por si pudiéramos decirlo, o crecimiento espiritual. Y hablo para todos aquellos que estamos interesados en ir creciendo, a pesar de no ir viendo, a pesar de no teniendo, pero ir creyendo, quizás sea la parte más importante que nos toque vivir. Entonces la inquietud en la introducción es, ¿qué hace que Dios se mueva? En este caso de la mujer que tocó el manto, o la mujer que fluía un tremendo flujo de sangre por 12 años. ¿Qué hace que el Señor la sana instantáneamente? ¿O qué hace que, como Job, ¿no? Demoró muchos años, tremenda prueba, no sabía que era una prueba, fue descubriendo, fue hablando, fue quejándose, fue diciendo muchas cosas, no llegó a perjurar a Dios, pero sí tuvo cosas muy fuertes en donde evidenciaba que no era posible que él esté enfermo, porque él había sido un hombre muy íntegro con Dios. Qué difícil, ese es el dilema humano. Quizás usted también está en ese dilema. Trabajo, bendigo, pero no veo los resultados. Posiblemente al tratar el tema de la mujer que tocó el manto del Señor, podamos nosotros ver cosas que podamos dilucidar en nuestro propio entendimiento. En Job 42, antes de Salmos, Job 42, Job, Salmos, Proverbios. Ya casi al final de su experiencia, de las pruebas, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Escucha esto, hermano. ¿Será que los pensamientos que uno tiene lo enferman? ¿Será que una pequeña fe está relacionada con un pequeño pensamiento en torno a Dios? ¿Será que nosotros mismos somos cortapisas de lo que Dios quiere realmente ser? Porque a la gravedad de nuestro interior, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, anida
una falta de poder, una falta de convencimiento. Bueno, cada uno de nosotros que está aquí tendrá que ir diagnosticándose e inquiriendo, porque Job dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Hace una pregunta impresionante. ¿Quién es aquel que oscurece todo lo que sabemos de la palabra, todo lo que sabemos de la Biblia, todo lo que Dios nos ha dado a través del verbo divino, de Jesús, la palabra verdadera? ¿Quién es aquel que hace que nosotros temblemos y tengamos temores y miedos y no procedamos, en este caso, a estar en una mayor intimidad con Él o a resolver nuestros problemas a través de Jesús? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía. Ahí está. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Le dice al Señor, oye, te ruego, Job 42:4, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La forma de demostrar un arrepentimiento en esa época, polvo y ceniza en el rostro, en el cuerpo, en la ropa. Y dice en Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Me demoró algunos años para que suceda eso. Quizás una persona lee Job 42:10 y ya dice, el Señor me va a devolver todo y va a ser inmediato todo. Hay que conocer algunos contextos, ¿no? Y la palabra de Dios es lo más maravilloso que tenemos, hermanos. Entonces, un primer punto que quiero tocar con la ayuda del Señor es salvación o sanación. ¿Qué hizo realmente el Señor? Porque hay algunas personas que han venido a la iglesia, nos han llamado, hemos orado y han sido sanadas por el nombre del Señor. Es Dios quien lo ha hecho, pero luego sus vidas no aparecen en el cuerpo de Cristo. Y por eso creo que el Señor tiene unas palabras increíbles, ¿no? Para todos nosotros. Entonces, salvación o sanación. Para ello, en Marcos y Mateo, opinan lo que no dijo Lucas. Lucas solamente pone que la mujer tocó el borde. Lo estoy resumiendo un poquito, hermanos, por favor. ¿Ya? Lucas dice que la mujer tocó el borde del manto del Señor, la borla del manto. En cambio, Marcos y Mateo añaden algo que Lucas no dijo. El pensamiento de esta mujer, tal cual Job dice, mi pensamiento estaba oscuro, no lo tenía claro. Y cuando no está claro el pensamiento, no está clara la fe, no está clara la intención, no está claro el proceder. Entonces, Marcos y Mateo dicen, lo que no dijo Lucas, expresó Marcos el pensamiento de lo que le provocó ir a tocar el manto. Y lo escribió Marcos, lo que balbuceó esta mujer o lo que lo expresó. Si tocare tan solo su manto, seré salva. Entonces, ahí hay acción y palabra. Hay palabra y acción. Todos dicen que la mujer sufrió, Mateo, Marcos, Lucas, dicen que sufrió 12 años de padecer de flujo de sangre. Es una cuestión bastante difícil en medio de la sociedad en que vivían en esa época, y en medio de tanta segregación que siempre la mujer ha tenido, pero mucho más una persona que se estaba haciendo ya de bajos recursos, porque había gastado casi todo su dinero en médicos, ¿no? Todos también, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que Jesús habló con la mujer. Bien pudo haber pasado desapercibido. Hay mucha gente que viene y el Señor hace tantas maravillas, pero
Es como que creen que así tenía que suceder. No, no debe suceder así. Debemos reconocer nuestros caminos con el Señor. Y hay una correlación estrecha en el griego. La palabra salvación y salud casi es la misma. Es la misma. En griego, que fue el lenguaje escrito del Nuevo Testamento y de estos evangelios, la palabra para salud y para salvación es la misma. Entonces, implica que debemos nosotros ver cómo no soslayamos sino que nos interesemos realmente cómo poder resolver con la Biblia esta situación. El Señor le dijo, ¿eres salva? ¿Eres sana? ¿Cómo mismo le dijo el Señor? Eso es importante, porque está implícito que Lucas solo le dijo, Lucas reseñó que solamente fue la acción, y fue y lo tocó. Mateo y Marcos dicen que ella dijo, voy a hacer esto. Cuán importante quizás sea la palabra, voy a hacer esto, y lo hizo. Hay algunos también que dicen, voy a hacer esto, y no lo hacen. Me voy a consagrar a Dios, y no queda solo en palabras. ¿No? Ya tengo tiempo para Dios, pastor, me dijo una persona, y nunca la veo. ¿No? Ahora, no estoy juzgando, por favor, cada quien tiene una circunstancia. Entonces Marcos hace un enlace interesante en el Evangelio de Marcos entre salvación y sanación. Vayamos entonces a Marcos 5:34. Todo esto con el ánimo de que nosotros podamos comprender quién está padeciendo. No es solamente por conocer esto de aquí, lo que se nos enseña el Señor, sino que tengamos la capacidad de entender esto, que la gente busca la sanidad, pero quizás no buscan al Salvador. Y allí está usted, en medio de ello está usted, ¿de acuerdo? Entonces en Marcos 5:34, observemos esto, lo que dijo el Señor. 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho por Jesús, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Jesús dijo, hija, escuche esto, tu fe te ha hecho salva. Mire eso, hermano. Jesús le dijo en Marcos, hermano, que tenía un evangelio referido, ¿no? A través probablemente del apóstol Pedro, se entiende que había un nexo allí entre Marcos y Pedro. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, escucha esto, y queda sana de tu azote. Oh, increíble, Marcos, hermano, el más pequeño entre Mateo, entre Lucas, entre Juan, etcétera. Pero a veces del que menos uno espera, ¡pam!, el Señor nos manda la solución. En la palabra. Nuestra vida está relacionada en la palabra y la tenemos que resolver, porque si no resuelvo esto, ¿cómo conduzco a una persona solamente a la sanidad y luego se olvida de Dios? No tanto que venga a nuestra iglesia, no tanto que pertenezca a nuestro grupo, lo hacemos para que la gente vea la maravilla de un Dios vivo. Amén, hermano, un Dios vivo. Eso es lo que es nuestro Dios. Entonces, en Marcos encontramos que el Señor le dice a esta mujer, ¿no? Se salva y ve en paz. Está sanada. Pero dio en primer lugar la salvación. Una cosa que ya a través de los tiempos los conceptos de salvación se van ralentizando, se van disminuyendo, porque el enemigo ataca tremendamente con los problemas que la gente tiene, con las caras que a veces nosotros tenemos, hermanos, más preocupados por nosotros mismos, pero no por lo que está sucediendo alrededor nuestro a través de lo que el Señor ha hecho. Ve en paz, eres salva y quedas sana. ¿Cuánto quisiéramos oír eso, hermano, en nuestra vida? No solamente que el Señor me sanó, me arregló un problema. Hermano, el Señor nos arregló el máximo problema. La vida eterna con Dios o sin Dios. Pero ya parece que eso ya no tiene mucho valor. La gente quiere que le responda a Dios, que me resuelva este problema, que me haga esto, y si no me voy de la iglesia o ya no leo la Biblia y me resiento con todo el mundo. No. Por eso es importante este tema, hermano. Que tiene que dar
solución a tu vida, tú tienes que encontrarla. Yo debo de encontrarla. Job, hermano, años que los amigos, los hermanos de él, del Antiguo Testamento hablando, venían a él y dicen, no, tú tienes un pecado medio oculto. Tú eres el que andabas predicando en las puertas de la ciudad, eras famoso, amabas a Dios porque tenías tantas cosas que Dios te daba, pero llegado el problema, se denotó que tú tienes un problema grande en tu vida. El otro decía, no, y se pasaba discutiendo años. No, yo soy más santo que ustedes, yo no he cometido nada, no sé por qué tengo ahorita esta enfermedad, este problema. Años. Escúcheme, hermano, hasta que llegó un pensamiento brillante en él. Señor, tengo estos pensamientos oscuros, son los que me están enfermando. No voy a ti. Años, hermanos, para llegar a ese pensamiento. La mujer del flujo de sangre dijo, voy a ir ahí y lo toco y seré sanada. Impresionante. Al uno le duró años, a Job le duró años llegar a ese concepto, ese pensamiento, hermano, que lo liberó. Porque cuando oró por los amigos, el Señor dijo, este está listo para recibir la sanidad. Cuando oró por los otros, pero el hombre del siglo XXI es yo primero, yo segundo, yo tercero. No da paso a la acción de un Dios vivo y misericordioso. O también podríamos ver algo increíble que también está implícito, porque no podemos obviar al carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16. No podemos, hermano. O no se puede, o lo podríamos, pero vale la pena. ¿No? En Hechos 16:30, Pablo y Silas estaban haciendo maravillas en esa ciudad. Una muchacha lunática, endemoniada. Pablo y Silas la ministran. Luego los dueños de esa muchacha divina lo meten preso. Lo meten preso. Ahí está Hechos 16. Encarcelados en Filipos. Después de haberlos azotado, los echaron en la cárcel. Pero ellos cantaban de noche, hermano. En plena... tremendo. Cantaban a Dios. ¿Se puede imaginar eso, hermano? ¿Ah? ¿Qué es lo que les motiva a ellos, hermano? Sanan a una mujer con la gracia de Cristo, la liberan de una enfermedad terrible, endemoniada, lunática, y luego el dueño de ese negocio los mete presos. Van a la cárcel. Y estando en la cárcel, ellos empiezan a adorar a Dios. Es tremendo. ¿Qué pasó, hermano? El Señor movió tierra, vino un gran temblor, terremoto, se abrieron las puertas de las cárceles, y si se escapaban esos presos, ese pobre carcelero era muerto por la ley romana. Si ellos dejaban escapar un preso, la ley romana decía que tenía que pagar con su propia vida al carcelero. No es que se me fueron, se me escaparon, no valía nada para los romanos, tenía que morir, vida por vida. Obviamente, al ver que Pablo y Silas seguían adorando a Dios y no se escapaban como los otros presos, este hombre dijo, bueno, ahí está en Hechos 16:30, sacándolos un poco fuera de la cárcel, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces, ahí está la maravilla del Evangelio. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿No? Entonces, no sabemos, hermano, a ciencia cierta, ¿no? De si este carcelero se refería a su situación personal. Porque si se escapaba Pablo y Silas, él era hombre muerto. No sabemos si esa pregunta que le digo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él había entendido realmente, hablaba de su salvación a la vida eterna o hablaba de su localidad. Pero ahí está la palabra. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Los apóstoles, ese infinitésimo de tiempo, hermano, es el que
lo convierte a los apóstoles en creyentes en Cristo Jesús. Se dan cuenta de la necesidad no solamente de la sanidad de ese hombre, de la seguridad personal de ese hombre, sino que se lo llevan a la vida eterna. Dios está buscando ese tipo de personas en estos instantes, en este siglo. Porque si le preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él probablemente está preguntando, el carcelero, por su seguridad personal. Porque él quedaría en una situación de castigo por su propia vida, dejando escapar a estos presos. La respuesta de Pablo es pero más que grandiosa, e implicaba un entendimiento, una maravilla de compromiso con Dios. ¿Ah? No se trató de lamerle las heridas, no te preocupes, carcelero, no nos vamos a ir, nosotros te amamos. No, le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ese es el poder de la fe, hermano. Lo importante no es saber si el carcelero se preguntaba a sí mismo si él era salvo o el castigo no de muerte según la penalización de la ley romana. ¿O qué habría ocurrido realmente si no hubiese ocurrido el terremoto que abrió las puertas de la cárcel? Hubo un acto sobrenatural allí en favor de Pablo y Silas. No es nada fortuito, hermano. Cuando Dios hace una cosa, usted se tiene que dar cuenta. Dios puede mover cielo y tierra por usted. Lo triste sería es que al que el Señor mueve cielo y tierra por nosotros, usted deje pasar la oportunidad de glorificar a Cristo y se conduela. Normalmente se conduele con las personas y nunca le terminamos hablando del Evangelio del Señor, hermano. Qué triste estado. Qué triste estado, porque somos expertos en condolernos, sí, sentimentalmente, no te preocupes, no me voy a ir de la cárcel, nada, yo sé, ¿no? Yo también soy romano, Pablo pudo haber dicho, porque realmente era romano, ciudadanía romana. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, este primer tema, salvación o sanidad, es muy importante para nosotros. Van las dos cosas de la mano. Dios puede hacer maravillas, favoreciendo a este hombre con cosas impresionantes. Más allá, probablemente decía, pierdo el trabajo, me matan. Pero él estaba impactado por algo, hermano. Él estaba impactado. Las cosas no suceden. Nosotros queremos que sucedan cosas en nuestra vida, pero nadie va a hablar algo con respecto a nosotros si no está conmocionado por un testimonio suyo. Si no los hubiera visto adorar a Dios en una noche lúgubre, en una cárcel, al fondo de la cárcel, el carcelero de Filipos nunca le hubiera preguntado qué debo hacer para ser salvo, sino que vio el testimonio de que Pablo y Silas no corrieron como los demás presos que se les escaparon toditos de la cárcel y dijo, estos hombres tienen algo especial, yo quiero tener eso. Pero el problema es que no damos a notar eso. Entonces, estamos deteriorando un poco nuestro accionar por nuestro escaso testimonio de la vida de Cristo en nosotros, y por eso es que nadie le pregunta, o nadie nos pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es que ellos estaban cantando en una noche en que la mayoría de la gente empieza a llorar o a temer. Entonces, este hombre, al preguntarle a Pablo y Silas, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Estaba venciendo muchas cosas de su propio interior. Así como Job se estaba venciendo a sí mismo. Yo tenía un pensamiento muy oscuro en mi vida, criticaba a todo el mundo, jugaba a todo el mundo. Yo soy mejor que estos 3 amigos que venían. Solo un amigo le dio más o menos una pauta para que él busque a Dios, porque él se creía el santo de los santos. Y realmente era un hombre justo, hasta que se dio cuenta que también no conocía tanto a Dios. Y yo creo que el carcelero de Filipos tuvo ese razonamiento, tuvo ese pensamiento porque vio el testimonio de los hombres muy diferentes a los demás. Pues. Es más, la Biblia dice en Hechos que le pusieron
más cadenas ahí a Pablo y Silas por si acaso se vayan. O sea, y no se fueron. ¿Por qué no se fueron? ¿Por qué no corrieron? Había un Dios grande en ellos. La pregunta es de nosotros que queremos ver este tema para ministrar salvación, sanidad. No que nosotros lo hagamos, sabemos que lo hace el Señor a través de Jesucristo, pero te usa como instrumento a la iglesia, a los hermanos, a los pastores, líderes, a todos los hermanos. Entonces vemos la situación de inseguridad de un individuo, como Pablo lo lleva a la seguridad eterna, hermano. Pero si nosotros mismos andamos inseguros, con todo este miedo que hay ahorita en esta ciudad, con toda la criminalidad que nos tapa la boca, que nos cierra, ¿no? Y que más bien nos pasamos hablando de todos los peligros a cada rato. Parece que Pedro y Pablo comían otra cosa, porque los encerraron en una cárcel. Lo primero que dice es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lo sacaron de la noche, fueron a la casa de este hombre, la Biblia dice eso, los bautizaron a todos, y Pablo y Silas regresaron a la cárcel en la misma noche. Luego, después dije: ¿por qué no me dijiste que era romano? Ya ahí viene la parte humana ya. Eso ya no nos interesa. No. La Biblia testifica que Pablo y Silas bautizaron en la misma noche, hermano. Pero esa noche este hombre tenía que ser salvo, o debía ser salvo, o por su interés en su seguridad accedió a la salvación que Dios le dio. La mujer del flujo de sangre se acercó a Jesús en busca de un sanador, hermano. Era típico ver a un hombre, algunos lo veían como Mesías al Señor, otro era un sanador. Y esta mujer ya había ido a muchos sanadores, muchos médicos ya. Su sorpresa, hermano, escúcheme, es que Jesús es tan maravilloso que convalidó la fe de la mujer que tocó el borde de su manto. Él convalidó. Probablemente Jesús sabía que ella iba solamente a la sanidad. 12 años sufriendo flujo de sangre, hermano. Pero Jesús es tan maravilloso que esa pequeñita fe, bien dice él, ¿no? Que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, la va a ser gigantesca. Pero creo que a veces ni el grano de mostaza se nos aparece. Eso es lo que tenemos que reconocer, porque yo quiero que estas maravillas que yo veo aquí sucedan en mi familia, en mi vida, en nuestra iglesia, en la comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país. Pues. Ella dijo: le toco el borde de su manto y soy sanada de mi flujo, de mi problema. Está bien, esa era su angustia. Como nosotros hemos ido al Señor en nuestras angustias, en nuestros pesares, en nuestras dolencias. Sí, en primera instancia. Pero ahí no queda la cosa. Ella quería tocar ese manto. Había sufrido 12 años. Había gastado todo su dinero. Y lo que peor, hermano, seguía enferma. Y uno de los evangelistas dice, y creo que no sé si fue Marcos, dijo, y iba empeorando la cosa. Ya gastaba todo y no se sanaba. ¿Cuántas cosas nosotros vemos en nuestro país, hermano? Ayer conversando con una persona, un hermano. Pastor, hay que dar gracias a Dios por esto y esto, pero no tenemos esto, no hay servicios hospitalarios. Oh, Dios mío, qué oportunidad para nuestro evangelio, hermano, para la gente que creemos que Jesús puede salvar y sanar. Amén. Que puede salvar y sanar, que puede hacer maravillas, que puede hacer cosas increíbles. ¿No? De esa complejidad de haber pasado por tantos sanadores, ¿qué hierbas le habrán recomendado? ¿Qué situaciones medicinales? ¿Qué flora? ¿Qué fauna habrán utilizado todos esos sanadores, hermano? Y no pasaba nada con esta mujer. Para que al final un simple acto, un toque, ¿no? Hacia un hombre, a que ella reconoció como su última esperanza de cambio de vida y a ningún costo. Increíble, hermano. Dejar pasar este pasaje no lo podemos. No podemos, porque el Señor dice, venid a mí y comprad sin dinero vino y leche. Él hace esa oferta. ¿Y cómo poder rechazar eso en estos días, hermano, en que nosotros vemos cómo la gente se está muriendo, cómo la gente se está sufriendo, ¿no?
Y resulta que no podemos hacer nada porque nosotros somos los primeros que estamos, la iglesia es la primera que está en auxilio, en SOS. Y así no funciona. No funciona, Pedro y Silas, así. No funciona, hermano. Creo que tenemos que creer que estamos sanados, estamos perdonados, estamos limpiados. Y como yo he expresado muchas veces, el Señor no le arregló cosas materiales a los apóstoles. No es que Pedro mismo le dijo, bueno, Señor, hemos dejado todo y ahora ¿qué? Vas a recibir 100 veces más, Pedro. Espérate. Y la recibió. La recibió. Tremendas constancias del Evangelio del Señor. Pero la fe de esta mujer nunca se marchitó, la esperanza no se marchitó. Este encuentro es muy valioso, hermano, porque ella es la que busca a Jesús. Escuche bien esto, hermano. Ella busca a Jesús. Implícitamente sabemos que Dios nos ha buscado primero.